Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Interesante. Este pasaje nos habla de padre e hijos. Todos nosotros somos hijos. Tenemos un padre. Tenemos alguien que es nuestra autoridad y que nosotros seguimos. No importa quién sea usted, pero usted tiene un padre. Usted tiene una trascendencia de vida. Alguien trasciende sobre usted. Mire usted, algunas personas odian a su papá porque su papá los abandonó, porque su papá le pegaba a su mamá, porque su papá era un borracho, porque su papá los hizo pasar hambre, pero la conducta de ese papá sigue impresa en su hijo, y llegamos a ser lo que nuestro papá fue con nosotros. Actuamos de esa manera. Somos marcados por la actitud, la conducta de un papá. El término papá entonces no solamente es aquel que nos engendra, sino también aquel que nos influye con su manera de vivir. Y por esa razón Dios está diciendo ahora, hay una nueva manera de vivir para nosotros. Ya sabemos que nuestros padres nos influyen, pero ahora hay un papá que realmente nos influye ahora y para siempre. Ese es el modelo de vida que nosotros debemos seguir. Cada uno de nosotros traemos una marca, una trascendencia de nuestros padres. Dice que ellos nos impregnaron la manera de vivir que nosotros tenemos en esta vida. Esa fue la forma. Y hoy Dios está diciéndonos que hay una nueva manera de vivir, la manera de Él, modelada por Él como Padre para nosotros. Hay dos clases de hijos. En este pasaje encontramos hijos. Y aquí nos establece un hijo, una clase de hijo. Hay un pensamiento que usted ha oído. Todos nosotros somos hijos de Dios porque todos fuimos creados por Dios. Eso es verdad. Fuimos creados por Dios. Pero recuerde también que hay dos clases de hijos. Los hijos de desobediencia, mire lo que dice Efesios, el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo viven los hijos de desobediencia? Siguiendo los deseos de su carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza también hijos de ira. Los hijos de desobediencia son hijos de ira, porque su forma de vivir ofende continuamente a Dios. ¿Se da cuenta? Pero a diferencia de los hijos de desobediencia o los hijos de ira, están los hijos de Dios. Ay, se me olvidaba. Dios le llama los hijos de desobediencia, también le llama hijos del diablo. ¿Por qué le llaman hijos del diablo? ¿El diablo los engendró? No, pero ellos hacen la voluntad del diablo. Y por esa razón,
Y por esa razón le llama hijos del diablo. Le llama también hijos del diablo porque el diablo fue el que desobedeció primero, se rebeló contra Dios e hizo que Adán y Eva se rebelaran contra Dios y desobedecieran a Dios. Por eso le llama: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, mentiroso, la verdad no está en él. Entonces todos aquellos que siguen la conducta del diablo, la conducta de Adán como seguidor del diablo, también se llaman hijos del diablo. Interesante eso. ¿Sí estamos? Entonces no todos son hijos de Dios. No, es que Dios, todos son hijos de Dios. Aclaremos esto. Todos sí hemos sido creados por Dios. Pero hijo incluye o indica, el énfasis en este pasaje es aquellos que siguen un modelo de vida, un modelo de conducta. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién es tu padre? ¿Cuál es el modelo de vida que estás siguiendo? ¿Cuál es el modelo de conducta que estás siguiendo? Solo hay dos, no hay más. Solo hay dos. Entonces los hijos de desobediencia obedecen al diablo desde el inicio de la humanidad. Los hijos de Dios actúan en obediencia a Dios, reconociendo su autoridad. Por esa razón, para ellos, obedecer a Dios es la prioridad. La razón de ser de los hijos de Dios es obedecen a Dios. O sea, los hijos de Dios se identifican por, número uno, tienen el carácter de Dios impreso en ellos. Dios imprime su santidad, Dios imprime su justicia, Dios está en ellos para llevarlos a obedecerle. Número dos, obedecen a Dios. Voy a aclarar algo aquí. Me dirás tú: no, yo obedezco allá a mis jefes espirituales. Le ponga el nombre que usted quiera. Pastor, apóstol, enviado, lo que usted quiera. ¿Obedece a Dios o no obedece a Dios? Solo está ahí. Los hijos de Dios obedecen a Dios. A Dios. Y punto. Por esa razón, cuando Dios dice aquí, como hijos obedientes, está hablando como aquellas personas que le obedecen a Él. Ya hemos enfatizado que ser creyente indica a alguien que obedece a Dios. Obedece la fe también. Entonces, los hijos de Dios se identifican, número dos, por su obediencia. Se identifican, número tres, por su santidad. Primera de Juan es un libro escrito, una carta escrita para confrontar a aquellos en aquella época y a través de toda la historia que se hacen llamar creyentes, se hacen llamar hijos de Dios, pero no viven como Dios, no le obedecen, no siguen su modelo. Entonces Dios le dice aquí en esta carta, está engañado, porque el que dice que conoce a Dios debe andar como Él anduvo. El que dice que es un hijo de Dios lo evidencia en su forma de vivir. ¿Estamos? Así es como Dios dice. Usted puede ser un religioso, pero déjeme decirle que Caín fue el primer religioso y mató a su hermano. Su celo religioso lo llevó a matar a su hermano. Déjeme decirle que los religiosos fueron los que incitaron al pueblo para que pidieran la cabeza de Jesús. Déjeme decirle que los religiosos fueron los que persiguieron a la iglesia primitiva y mataron a muchos hermanos. La muerte de Esteban, la muerte del Señor Jesús, ni siquiera fue Pilato, porque Pilato se lavó las manos. Pero fueron los religiosos los que pidieron e incitaron al pueblo: crucifícanlo. Preferimos al sicario, al asesino de Barrabás y no al santo, al que no había hecho pecado. Entonces,
Ninguna religión es sustituto de Dios. ¿Obedeces a Dios o no obedeces a Dios? Ese es el punto. Entonces los hijos de Dios se identifican por su santidad, y también los hijos de Dios se identifican porque ellos siguen el modelo de su papá. Tienen un papá y ese papá se evidencia en ellos. ¿Acaso no decimos nosotros que lo que nosotros somos lo aprendimos en la casa? Los maestros se dan cuenta que intentan corregir a un muchacho allí en el salón, o por lo menos tenerlo quieto para enseñarle, y esa persona se dedica a hacer. ¿Qué se dedica a hacer? Lo que aprendimos en la casa. Nosotros somos lo que aprendimos de nuestros padres. Hoy entonces vemos que hay un Padre que trasciende sobre nosotros con su modelo de vida. Hay una forma de vivir que el Padre Celestial tiene. Los hijos de Él son aquellos que siguen ese modelo. Número uno, una de las formas, una de las maneras de vivir santamente es como hijos obedientes. Ahí está el versículo, ya lo leímos, ahí está. Como hijos obedientes. Aclaré entonces que los hijos obedientes son los creyentes, han sido engendrados. Vamos a leer también Primera de Pedro 1:2. Fuimos elegidos para obedecer. Dios nos eligió en la eternidad pasada, antes de crear todo, para obedecer. De tal manera que los creyentes, los que hemos sido elegidos para creerle, para obedecerle, lo certificamos obedeciendo. ¿Me acompañan leyendo? Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos Cuando Dios me eligió, no me eligió para que yo viva medalaganariamente. O sea, como a mí se me venga en gana. No, Señor. Dios me eligió ¿para qué? Según este versículo, ¿para qué me eligió? Para obedecer. Ahora, los que hemos sido elegidos, entonces asumimos una actitud de subordinación. ¿Qué es sumisión o subordinación? Simple y llanamente es reconocer que hay una autoridad sobre mí, que Él tiene un orden de autoridad establecido en el universo, en la casa, en la iglesia, aún en la sociedad, en el aspecto civil. Dios tiene un orden, y ese orden es establecer elementos, instituciones. Dios le dice allá a la iglesia en Romanos capítulo 13, no en vano los magistrados, las personas que Dios pone, los estamentos, llevan la espada para castigar al que hace lo malo y para proteger al que hace lo correcto. Esa es una de las funciones normales de las autoridades. Para eso están allí establecidos por Dios. Esa es su función natural en el ámbito político, social. Ellos están ahí para eso. En la casa, los papás son la autoridad. El varón es el responsable de proteger la familia. La autoridad no es para dar espacio al egocentrismo. Dios no da al varón el derecho de decir: aquí el que mando soy yo. No, el que manda es Dios. Usted está ahí puesto para servir a Dios, para asumir el papel de proteger su familia, para cuidar su familia. Lo mismo en la iglesia. Ninguno en la iglesia tiene derecho a decir: aquí se hace lo que yo quiero, porque hay una cabeza que se llama Cristo. Y allá en Primera de Pedro capítulo 5 dice: no como teniendo señorío. Aquí los que quieren enseñorearse de la grey no tienen espacio.
Tendrán que vérsela frente a frente con Cristo, que es el Señor, de manera natural. Aquí todos somos siervos, consiervos e hijos de Dios y sometidos a la autoridad. Por esa razón, Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Dicho de otra manera, solo hay dos estructuras de autoridad. Una falsa, pero es una estructura. Dios dice que es una potestad que gobierna a las personas, que las subyuga y lo hace a través del pecado. Como lo hizo el diablo. El diablo hizo que Eva desobedeciera, que Adán desobedeciera y que toda la humanidad desobedeciera a Dios. ¿Para qué? Para mantenerlos cautivos por medio del pecado a una estructura que Dios le llama potestad de las tinieblas, el reino de las tinieblas de Satanás. Y el otro es el reino de Dios, en el cual usted y yo tenemos solo una sola actitud que asumir. ¿Cuál es? Sumisión. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y si no te sometes a Dios, entonces te sometes a la potestad de las tinieblas. Allá en Santiago y Primera de Pedro dice que la única manera de enfrentar al diablo es no siguiéndole el juego de rebelarnos contra Dios. Es la manera como el diablo hace, y lo hace sutilmente. Mire cómo hizo que Eva se rebelara contra Dios sutilmente. Mire cómo hizo que Adán se rebelara sutilmente contra Dios. Y es lo mismo que hace hoy. Es lo mismo que hace hoy. Utiliza cualquier recurso para que las personas se rebelen contra Dios. Parece bonito, pero al fin y al cabo hay una sola esencia: rebelión contra Dios. No es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso es mentira. Nadie hace lo que quiere. Nadie hace lo que quiere. Usted es lo que es y usted está dentro de una estructura organizacional que Dios estableció. Y si no quiere estar ahí, entonces ya está en el otro lado, en el otro bando. Hay muchas personas que sutilmente se rebelan a lo que Dios establece y le ponen el nombre, lo maquillan como sea, de religiosidad. Hoy en día uno de los movimientos más fuertes es el feminismo. ¿Y saben ustedes dónde ese movimiento es más fuerte? En los mismos religiosos que dicen que lo hacen en nombre de Dios. Ahí es fuerte. Y ese sistema religioso ha sido utilizado para impulsar a las personas a rebelarse contra Dios. Ahí tenemos entonces la segunda manera de vivir santamente. Hay una estructura en el mundo de rebelarse a la santidad de Dios. Hay una estructura de suciedad que lo que busca es contaminar al ser humano, es llevarle a lo más bajo por medio del pecado. Y por esa razón Dios dice en este versículo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire ese versículo, cuán impactante es. Primero, hay una prohibición. Hay una prohibición, la prohibición a seguir el modelo de este siglo. Hay una prohibición. Hay una prohibición a seguir la forma de pensar de este siglo. Permíteme recordarte que las acciones se fabrican ¿dónde? En la mente. Primero las piensas, luego decides y luego actúas. Por esa razón, todas estas organizaciones que funcionan en el mundo saben que si le meten a las personas en la mente los pensamientos, esos pensamientos van a llevar al individuo a actuar de esa manera.
de esa manera. La prohibición a seguir la forma de pensar y actuar que tiene el mundo. Y dice que antes nosotros lo hacíamos porque éramos ¿qué? Ignorantes, no sabíamos. Pero ningún creyente es ignorante de la verdad. Si la quiere ignorar es porque voluntariamente se rebela contra Dios. Nadie tiene excusa, hermano. Mire, vea, tenemos este libro aquí. Y tenemos el maestro. ¿Dónde está el maestro? Aquí. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, dentro de nosotros está el Señor Jesucristo, y ellos son quienes nos enseñan su palabra, y aquí está. Y su palabra también dice que ya la metió dentro de nuestra mente, de nuestros corazones. Entonces, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Ya sabemos la verdad. ¿Por qué no vamos a rebelar contra la verdad? ¿Por qué no vamos a rebelar contra el que nos dice las cosas como son? Recuerda algo. Allá en el mundo vas a sentir la fuerza que se revela contra el Dios verdadero. Aquí en tu carne vas a sentir la fuerza que se revela contra el Dios verdadero. Pero también dentro de ti está el Espíritu de Dios. Está el Señor Jesucristo, que te muestra la palabra, la verdad, y es solo a través de ella y por medio de ella que vas a recibir la orientación correcta a la forma de vivir correcta. Número 3, siguiendo el modelo, el carácter y el modelo de nuestro Padre. ¿Sí recuerda lo que hablamos hace un ratico? Teníamos un papá. Tenemos un papá humano y lo tenemos, muchos de ustedes lo tienen, porque ya yo tengo mucho rato de estar sin papá. Pero ustedes tienen, pero tenemos el modelo de papá. ¿Cómo era mi papá? Descubro que el modelo de papá humano es un modelo que dista enormemente del modelo del papá divino. Bienaventurados aquellos papás que por lo menos pueden mostrar algo de ese verdadero papá. Pero hay personas que usted le habla de su papá y es como si le tocara alguna herida, alguna fibra. Pues déjenme recordarles que el papá que nosotros tenemos fue capaz de mandar a su hijo por amor a nosotros. Papá que perdona, un papá que no nos abandona, un papá que nos tiene una ciudad enorme diseñada para nosotros, aquellos que creemos. Él tiene un carácter que es santo, santo, santo. Él es único. Él es puro. Él no tiene manchas. Nosotros sí, pero Él nos ha dado el carácter de su Hijo Jesucristo. Tenemos ahora la santidad de su Hijo, tenemos la justicia de su Hijo, y por esa razón tenemos al Espíritu Santo también morando en nosotros para llevarnos a experimentar ese carácter, que no solo sea un modelo allá, sino que sea un modelo vivible, practicable. Y me llama mucho la atención porque nos hace tanto énfasis este pasaje en como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Mire el énfasis, porque seguramente nosotros tenemos la tendencia a usar el pecado de otro como excusa para pecar.
lo usan los hijos humanos. Ah, mi papá miente, mi papá hace aquello, entonces yo también lo puedo hacer. Excusa de la mujer, mi marido hace esto, entonces yo también puedo hacerlo. Excusa del hombre, excusa del hermano que ve al otro haciendo tal cosa, entonces yo lo hago porque el otro lo hace. El modelo tuyo de santidad es el Padre Santo, es el Hijo Santo, es el Espíritu Santo. Como dice Isaías, santo, santo, santo. O sea, infinitamente santo, perfecto. En Él no hay sombra de duda. En Él no hay sombra de variación, no hay engaño, no hay mentira, no hay pecado de ninguna naturaleza. Ese es el Dios al cual nosotros debemos seguir el modelo. Me acompaña leyendo este versículo de 2 de Corintios 7:1, que dice así: así que, amados, ¿saben, hermanos, que hay muchas cosas que nos ensucian? Dice 1 de Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Las buenas costumbres, perdón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, usted interactúa con alguien que contamina su mente y eso lo ensucia su mente y eso le va a hacer mucho daño. Por esa razón dice el versículo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay cosas en nuestro espíritu, hice una pequeña lista ahí: contaminación en este caso santidad espiritual, santidad mental. Evite conversaciones. Si usted sabe que hay personas que le van a dañar su mente, le van a contaminar su mente con cosas, hombre, evítelas. Hay muchas personas que por dentro están heridas, están llenas de resentimiento, de amargura. ¿Y qué dice Dios allá en Hebreos capítulo 12? Que esas personas contaminan a muchos. Mirad que no haya en vosotros alguna raíz de amargura, porque brotando en ellos contamina a muchos. Si yo sé que esa persona está amargada, entonces voy allá para que la persona derrame su amargura en mi mente y contamina mi mente. ¿Se da cuenta? Hay personas que son esponjas, que van impregnándose de otras. Santidad emocional. Evite guardar resentimiento en su corazón. El amor no guarda rencor. Otro, en cuanto a la santidad mental, dice que el amor cubrirá. O sea, el término cubrirá significa que no publica los errores, los pecados de otros. Cuando usted publica lo que otro hace, usted se contamina y usted contamina también a otros. Y la santidad implica que usted no esté contaminado. Por eso dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. En el Antiguo Testamento Dios exigía que los sacerdotes y quienes participaban en el culto estuvieran limpios, aún sus vestidos, que lavaran sus vestidos. Aquí les recuerdo que la santidad también implica en la limpieza suya, el cuidado suyo como persona, de su cuerpo. La limpieza de su cuerpo hace parte de la santidad. No es que Dios no se fija en el cuerpo, Dios se fija en el corazón. ¿Y por qué Dios hace énfasis? Aún allá en Hebreos capítulo 10, versículo 22,
Acerquémonos pues confiadamente, y dice que limpiados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Se da cuenta? Y puedo sacarle más versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es importante la limpieza física. No, yo estoy en mi casa y puedo andar estrafalariamente. Pues primera de Timoteo capítulo 2, Dios le dice a la mujer, arréglese, aún en su casa, adórnese. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros estamos delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. No importa dónde esté. En la casa, en el trabajo, en la universidad, en el baño, en la sala, viajando, usted está delante del Señor. Termino con esta lista. Santidad relacional. Desarrolle relaciones genuinas, santas, entre creyentes. Eso es lo que Dios nos habla en su palabra. Número 4, siguiendo el llamado divino a la santidad. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo. El que nos llamó es santo y nos llamó para estar en relación con Él. ¿Sabe por qué somos santos? Somos santos porque el Dios que nos llamó es santo. Nos separó del mundo, nos separó del pecado y nos trajo a Él para que estemos en relación con Él. Quinta manera entonces de vivir en santidad es obedeciendo el mandato divino a ser santo en toda nuestra manera de vivir. Quiero recordarles algo. ¿Qué es santo? Cuando nosotros pensamos en santo, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Porque cuando crecimos en un entorno religioso donde pensamos que santo es un muñeco, pero la Biblia nos habla de santo, es aquello que ha sido apartado, ha sido consagrado para un servicio especial. ¿Para quién? Para Dios. Usted es santo porque usted fue separado del mundo, fue separado del pecado, fue traído a Dios para que le brinde servicio a Él. Entonces, Dios nos ha dado el privilegio de tener un Padre Santo y debemos obedecer. Número 6, invocando a aquel que nos juzga, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona, ¿qué dice? ¿Qué dice? Juzga la obra de cada uno. Yo no sé si tú estás consciente de esto. Todo lo que estás haciendo, lo que estás pensando, tus actitudes, la motivación que tienes para hacer eso, va a ser llevado delante del Señor. Si eres un creyente, hay un tribunal para ti que se llama el Tribunal de Cristo. Ese día vas a estar delante de Cristo y cada acción tuya, dice que vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hagamos mientras estábamos en este cuerpo. La diferencia entre un creyente y uno no creyente es que en ese tribunal no es para condenarte, sino para que las obras ahí sean quemadas totalmente, porque de ahí vas a pasar al cielo, vas a ser introducido al cielo. Si no eres creyente, entonces hay un tribunal para ti. Se llama el juicio del gran trono blanco. Y ese día el juez será el mismo, Señor Jesucristo. Ahí estará y Él abrirá los libros donde están escritas todas las acciones tuyas.
Y también abrirá el libro de la vida. Y el libro de la vida es donde están escritas las personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, ese día, para los que no han creído, el Señor, como parte del proceso judicial, porque Él lo sabe todo, le dice: aquí no estás escrito y por esa razón viene el otro. Si no estás escrito aquí es porque no has creído en la obra de Jesucristo y viene el otro. Aquí están todas tus acciones y de acuerdo a esas acciones vas a tener que recibir tu veredicto, tu condenación. Pero todos vamos a dar cuenta. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, antes de actuar, debemos pensar: ¿delante de quién estoy? El término invocar, ahí es la siguiente, significa acudir a Dios con el derecho que Él le da a sus hijos. ¿Invocarlo para qué? En primer lugar, para buscar de Él la ayuda. ¿Invocarle para qué? Acudir a Él para adorarle. Invocar significa también apelar a Él como juez máximo. Cuando, por ejemplo, estamos siendo violentados en cualquier circunstancia, se nos está violentando el derecho y acudimos a Él para que Él juzgue la situación que yo estoy viviendo. Y por último, invocar significa tener relación íntima con Él. De hijo a papá. Él es mi papá. Entonces lo invocamos en Él. Y recuerde, mire cómo termina el versículo: todo el tiempo de nuestra... Porque es que aquí solamente somos peregrinos, aquí no tenemos nada. Y aquí estamos por un poco tiempo. Por un poco de tiempo. Dentro de poco ya nos vamos. Y a propósito de eso, ¿no? El mundo está estremecido, preocupado porque de pronto se va a formar las guerras que aparecen en la tribulación, y los que tenemos esperanza estamos expectantes. Se está acercando vertiginosamente el tiempo de nuestra salida de este mundo, para que continúe, como dice el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra, y Jerusalén será rodeada de ejército. Bueno, eso está cerca. Número 7, conducirnos en temor reverente. ¿Qué significa temor reverente? Significa pensar en Dios antes de actuar. Significa tomarlo en cuenta a Él para actuar. Temor reverente también significa que Dios es el que extiende la línea, el cordel, diseña el camino, y yo simple y llanamente sigo el camino que Él me delimita. No me salgo de ahí, sigo la ruta que Él ha trazado para mí. Cuando yo sigo la ruta del Señor, es lo que el Señor me ordena, yo entonces estoy viviendo en temor reverente. Número 8 y último, sabiendo que ya fuimos sacados, rescatados de la vana manera de vivir. Me pongo a pensar cómo me enseñaron a vivir mis padres, cómo me enseñó mi papá a vivir, cómo me enseñaron mis abuelos, en este caso, que hicieron parte de ese. Dios dice: esa forma de vivir es vana. La manera de vivir correcta, gloriosa, es la de mi Padre Celestial. Ya fuimos rescatados de esa manera de vivir vana, equívoca, egoísta, ofensiva a Dios. Ahora debemos vivir de cara a Él, sabiendo que Él está ahora aquí conmigo y juzgando mis acciones. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo Jesús.
amigos que se encuentran con nosotros en esta mañana. Hay una manera de vivir distinta, una manera de vivir modelada por Dios, correcta. Y solo cuando creemos en Cristo, entonces podemos seguirla bajo su capacitación. Bueno, quizás muchos de nosotros tenemos años de estar en la iglesia. Sería bueno evaluarnos. Nuestra manera de vivir es la que el Padre nos enseña, o es una fabricada religiosamente por nosotros, pero que al fin y al cabo la rechaza Él. Padre, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, sabiendo que eres tú quien nos enseñas. Quiero orar en esta mañana por nuestro país, Señor, pedir misericordia por nuestra patria, y quiero pedir también por todos aquellos que hemos oído el mensaje esta mañana. Ayúdanos a prepararnos con un corazón dispuesto a creerte, a confiar en ti y también a disponernos a ser dirigidos por ti. Señor, ayúdanos a los que ya hemos creído a vivir en obediencia y santidad a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.